Good morning, and good morning. Buenos días y buenos días. I hope you're all happy in Jesus. Espero que todos estén felices en Jesús. So look what he says in verse 7 in the Passion Translation. Miren lo que dice en el versículo 7 en la traducción de la Pasión. He says, so now you aren't lacking any spiritual gift, Dice, así que ahora no les falta ningún don espiritual, as you eagerly await the unveiling of the Lord Jesus, the Anointed One. mientras esperan ansiosamente la revelación del Señor Jesús, el Ungido. So the first thing that is really incredible here, Así que la primera cosa que es realmente increíble aquí, that these Corinthians, they had so much faith que estos corintios tenían tanta fe and they lived by grace, y vivían por gracia, which means they had divine ability to do things. lo que significa que tenían la capacidad divina para hacer las cosas. That's why they were not lacking any spiritual gifts. Por eso no les faltaba ningún don espiritual. But you know what the incredible thing is? Pero ¿sabes qué es lo asombroso? The incredible thing is this, that it was faith that caused them to use all these gifts. Lo asombroso es esto, que fue la fe lo que les hizo usar todos estos dones. If you learn to live by faith, you can always move in the supernatural. Si aprendes a vivir por fe, siempre podrás moverte en lo sobrenatural. But that does not mean that your life is right. Pero eso no significa que tu vida sea correcta. And this is exactly what the letter to the Corinthians shows us. Y esto es exactamente lo que la carta a los Corintios nos muestra. He wrote the letter to correct many sins. Él escribió la carta para corregir muchos pecados. And yet they were flowing in all of the spiritual gifts. Y aún así estaban fluyendo en todos los dones espirituales. Now, Paul doesn't say it was wrong for them to be in the gifts. Ahora, Pablo no dice que estaba mal que ellos estuvieran en los dones. In fact, he was encouraging them. De hecho, él los estaba animando. And I think this is a mistake that the church has made. Y creo que este es un error que las iglesias han cometido. In fact, several mistakes. De hecho, varios errores. The first mistake that the church has made El primer error que las iglesias cometieron is that we look at the gifts and think that's enough. es que miramos los dones y pensamos que eso es suficiente. So when somebody walks powerful in the spiritual gifts, we think people have to be perfect. Cuando alguien camina con poder en los dones espirituales, pensamos que la gente tiene que ser perfecta. But we saw that with the Corinthians, and that's not the case. Pero vimos con los corintios que este no es el caso. He said they were not lacking any of the spiritual gifts. Él dijo que no les faltaba ninguno de los dones espirituales. So the first thing we must not think Entonces, la primera cosa que no debemos pensar es is that just because people walk in the supernatural gifts, que solo porque la gente camina en los dones sobrenaturales, that means now every part of the life is right. eso significa que ahora cada parte de su vida está bien. Because Paul encouraged them in the spiritual gifts, but he corrected the sinful lifestyle. Porque Pablo los animó en los dones espirituales, pero corrigió el estilo de vida pecaminoso. It is so sad for me Es tan triste para mí when I see people who have learned by faith to flow in the gifts of the Spirit. cuando veo personas que han aprendido por fe a fluir en los dones del Espíritu. And because they've learned to do that, their gifts grow and grow and grow. Y porque han aprendido a hacer eso, sus dones crecen y crecen y crecen. And then something happens. Y entonces algo sucede. Sometimes they believe that just because they're so powerful in the gifts, everything is fine. A veces creen que solo porque son tan poderosos en los dones, todo está bien. And they ignore their character. E ignoran el carácter. But something else many times happens. Pero muchas veces sucede otra cosa. That the other people in the church, the other Christians, Que las otras personas en la iglesia, los otros cristianos, they make these people very special because they're flowing in the gifts. hacen a estas personas muy especiales porque están fluyendo en los dones. See, that is wrong too. ¿Ves? Eso también está mal. If we have learned to walk in the gifts, that simply means we've learned to walk by faith. Si hemos aprendido a caminar en los dones, eso simplemente significa que hemos aprendido a caminar por fe. That doesn't make us special or perfect. Esto no nos hace especiales o perfectos. And I think it's very sad when people ignore character because of gift. Y creo que es muy triste cuando la gente ignora el carácter debido a los dones. I remember when I was a teenager, Recuerdo que cuando era adolescente, this truth has really hit me very hard. esta verdad me golpeó muy fuerte. And then what did I do? ¿Y entonces qué hice? I began to cry out to the Lord, Comencé a clamar al Señor and I said this. y le dije esto. I said, Lord, please never let my gift be greater than the character. Le dije, Señor, por favor, nunca permitas que mi don sea mayor que mi carácter. In fact, I used to pray this. De hecho, solía orar así. Lord, I would rather have you work on my character for all of my life Señor, prefiero que trabajes en mi carácter por toda mi vida and only use me powerfully towards the end of my life and my character is developed, y solo me uses poderosamente hacia el final de mi vida y mi carácter esté desarrollado,
then you use me powerfully when my character is not ready to handle the gift. Entonces tú úsame poderosamente cuando mi carácter esté listo para manejar el don. A lot of times I've seen great gift destroyed by bad character. Muchas veces he visto grandes dones destruidos por un mal carácter. And that's what we have to be very careful with. Y eso es con lo que debemos tener mucho cuidado. So do we need the gift? Entonces, ¿necesitamos los dones? Yes, Paul encouraged them. Sí, Pablo los anima. But we have to remember Pero tenemos que recordar, the greatest gift can be destroyed by bad character. el don más grande puede ser destruido por un mal carácter. And then look, Paul says something that almost seems out of context. Y luego mira, Pablo dice algo que casi parece fuera de contexto. First he says, you are lacking not any gifts, Primero dice, no les falta ningún don. but then he says, as you eagerly await the unveiling of the Lord Jesus, the Anointed One. Pero luego dice, mientras esperan ansiosamente la revelación del Señor Jesús, el ungido. Really interesting. Realmente interesante, Because that statement means that they were waiting for the return of Jesus. porque esa declaración significa que estaban esperando el regreso de Jesús. Listen, Escuchen, shall we all be desperate for Jesus to come back? ¿estaremos todos desesperados porque Jesús regrese? Yes. Sí, But look at this. pero mira esto. Just because they were desperately waiting for Jesus, that did not mean they lived a life free of sin. Solo porque estaban desesperadamente esperando a Jesús, eso no significa que vivían una vida libre de pecado. This for me doesn't make sense. Esto para mí no tiene sentido. Because if you know that your bridegroom is coming back any moment, Porque si sabes que tu novio va a regresar en cualquier momento, how can you live the way he is displeased? ¿cómo puedes vivir de la manera en que a él le desagrada? Yet they did. Sin embargo, ellos lo hicieron. This must be a warning for us. Esto debe ser una advertencia para nosotros. I wonder if this happened Me pregunto si esto sucedió because the gifts were more important to them than holiness. porque los dones eran más importantes para ellos que la santidad. We need both. Necesitamos ambos. See you guys tomorrow. Nos vemos hasta mañana.